Shalom, yo me llamo Aaron, nací en el año 1987 en un pueblo chico de Maryland, media hora conduciendo de Washington, D.C. Yo nací el segundo hijo de cuatro, dos hijas y dos hijos. El pueblo en que yo me engrandecí era muy del campo, con todo tipo de animales, con gatos, con patos, con perros, con pájaros. Y fino a hoy yo me consiento ainda un poco del campo, un poco hombre del campo, aunque ahora moro en una ciudad grande. En mi chiquez yo sentí el español, sobre todo durante las fiestas y las visitas de familia, que la familia de mi padre murió en España durante el franquismo. Y es que mi papú era afocato en la Fuerza Armada y laboraba un tiempo en la base militar en un pueblo vecino de Madrid. Y mi padre y sus dos hermanas se engrandecieron en la ciudad, en Madrid. En mi familia no éramos muy religiosos. Como la más grande parte de las familias judías que conocí, hicimos algunas fiestas judías, yo hice la Bar Mitzvah, y los parientes nos contaron sobre nuestras raíces, sobre la familia. La familia de mi padre vino de Rusia y la de mi madre era de los Balcanes, que era en aquella época la antigua Yugoslavia. Y pues a los 18 años yo me fui a mudar a Sevilla. Yo había topado un curso de historia y de la lengua española, que hasta entonces yo entendía el español, ama no hablaba mucho, me daba vergüenza hablar. Ama cuando me fui a Sevilla me empecé a hablar un poco más. Y después me fui a St. Louis para escapar los estudios del liceo y después laborí en varios oficios, en investigación de mercados, en consultoría de negocios y ahora me dedico a marketing. Y yo siempre he tenido la buena fortuna de viajar mucho en mis labores. Yo hice proyectos en Santiago de Chile, en México, en Calgary, en Guadalajara, con la buena fortuna de conocer muchos lugares. Llevo ya un poco más de 10 años en New York. Ya me están entrando las ganas de tornar a mi pueblo, a Washington, para estar ya más cerca de mis padres, que son ya aislados, y también para estar más cerca de mi hermana la chica y su familia. El ladino yo lo sentí un poco en mi chiquez porque mi papá iba a un cal sefardí y yo la acompañaba de vez en cuando para algún Shabbat. Y también, pues, un poco después de que empezó la Hasinora, la pandemia, descubrí los esfuerzos de la gente para revivir la lengua, que me parecía una cosa muy hermosa. Que me daba mucha pena que una lengua tan hermosa se fuera al abismo. Pues yo empecé a empezarme la lengua y a conocer la gente que daba apoyo a su avenir.